Bien, mis amados, salud y paz en Cristo Jesús. Antes que todo, quiero dejarles esta nota. Actualmente hay dos fuentes de traducción bíblica. Una es procedente de los llamados manuscritos de Alejandría, que también son llamados textos críticos. Y la segunda fuente proviene de los llamados manuscritos bizantinos y también son llamados textos recibidos. Así que haremos un análisis de este editorial de ambos manuscritos. Pero antes de comenzar nuestro editorial, quiero mostrarles los mapas de los viajes misioneros del apóstol Pablo y el mapa donde fueron encontrados los manuscritos mayoritarios bizantinos o textos recibidos, y donde se encontraron los manuscritos de Alejandría o textos críticos minoritarios, para su mejor comprensión de lo que aquí estaremos hablando. Así que mire bien la pantalla y no pierda de vista este editorial. Hay que señalar específicamente, antes que todo, que el apóstol Pablo no estuvo en Alejandría en sus viajes misioneros, lo que muestra que ninguno de los manuscritos encontrados en Alejandría son originales directos del apóstol Pablo. Dicho esto, veamos los mapas, mis amados. El primero muestra tanto la zona bizantino y la zona de Alejandría, además de todos los viajes misioneros del apóstol Pablo. Ahora bien, el segundo mapa nos muestra el viaje misionero o el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Así que mire bien la pantalla. El tercer mapa muestra el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y note la diferencia. El cuarto mapa muestra el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Fíjense bien en la pantalla. El quinto mapa es el cuarto viaje misionero del apóstol Pablo y el último. Así que creo que ahora tendrá una idea clara después de ver estas evidencias de los viajes misioneros del apóstol Pablo, donde escribió en todos sus viajes el 75%, escuche bien, el 75% de los manuscritos del Nuevo Testamento en área conocida como bizantino, llamada después Constantinopla. Así que continuemos con el editorial. Estamos, mis amados, viviendo tiempos difíciles en todas las áreas de nuestra vida y nadie se escapa de ello, y una de ellas es la desinformación televisiva o periodista. Pero peor que eso, para nosotros los cristianos, es la desinformación teológica y las desviaciones torcidas de las nuevas versiones bíblicas modernas, que están dañando y confundiendo y desviando a los creyentes en una dirección doctrinal errada. Sin embargo, el asunto está en que muchos creyentes desconocen actualmente que no hay una sola fuente textual de manuscritos en las traducciones de la Biblia, sino que existen dos fuentes textuales griegas de las cuales se puede traducir una versión de la Biblia en particular. Estas dos fuentes, mis amados, son el texto recibido de los manuscritos bizantinos y el texto crítico de los manuscritos alejandrinos. Los textos recibidos, mis amados, han sido el texto tradicional o histórico en la que se basan las traducciones del Nuevo Testamento de la Reforma Protestante del siglo XVI. Escuche bien, estos provienen de la familia, repito, de los manuscritos griegos conocidos como bizantinos, manuscritos mayoritarios que han circulado a través de los siglos de los inicios de la iglesia primitiva, y alabado sea el nombre de Dios. Además, hay que señalar que hacia finales del siglo XVIII, exactamente en el año 1881, casi 300 años después, en Cambridge, Inglaterra, el señor Westcott y Anthony Hart hicieron el
intento de reemplazar el histórico texto recibido bizantino por un nuevo texto griego de la familia textual llamado Alejandrina, también llamado texto crítico, como ya hemos dicho. Luego, a mediados del siglo XX, escuche bien, a mediados del siglo XX aparecieron las primeras traducciones y versiones de la Biblia en español, basados en el texto crítico o alejandrino, como es la versión Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, la Biblia textual, la nueva versión internacional, la traducción Nuevo Mundo de los falsos testigos de Jehová, etcétera, en esta colección. Tengo que hacer el énfasis que todas estas versiones o traducciones modernas son realizadas de copias del original, en especial los escritos o cartas del apóstol Pablo, debido a que el apóstol Pablo, repito, no estuvo en Alejandría, lo que deja ver claro que no son manuscritos originales, sino copias adulteradas de una ciudad capital egipcia sumergida en la oscuridad doctrinal de la herejía. Estos son, mis amados, los peligros de índoles doctrinales que corre la iglesia o creyentes que abandonan el texto griego tradicional, texto recibido de los manuscritos bizantinos, para ir detrás del texto crítico incompleto minoritario por su modernización lingüística, pero con bases heréticas doctrinales. Y alabado sea el nombre de Dios. Y con estas palabras cerramos este segmento. Continuamos. Bien, mis amados, estamos aquí nuevamente en este nuevo segmento y último. Déjenme recordarles nuevamente que los manuscritos o textos críticos son de procedencia de Alejandría, como dije anteriormente. Y una nota interesante es que la ciudad de Alejandría, llamada cuna de herejía, es una ciudad situada al norte de Egipto y la segunda ciudad más importante de Egipto tras la ciudad del Cairo. Alejandría se caracterizó por ser un centro de literatura y filosofía en los primeros siglos del cristianismo, pero hay que señalar que en esta zona se levantaron tempranamente falsos maestros que atacaron la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la divinidad de Cristo y la humanidad de Cristo, entre otros. En este editorial mostramos las evidencias y diferencias entre ambos textos, pero a pesar de las advertencias y ordenanzas del apóstol Pablo, los promotores de la crítica textual o manuscritos alejandrinos tuvieron siempre una predilección especial por los manuscritos que eran minoritarios, encontrados en Alejandría, debido a su antigüedad, que no los hacía más originales. Primero, por lo dicho anteriormente, y por la diversidad de contradicciones y desvíos en sus escritos doctrinales. Y alabado sea el nombre de Dios. Ahora mire este mapa. Las diferencias entre los manuscritos de Alejandría, textos críticos, y los manuscritos bizantinos o textos recibidos no son menores, mis amados. Si tenemos en cuenta que la ciudad de Vicencio, luego conocida, repito, como Constantinopla, era la capital del Imperio Romano de Oriente y que dio un renombre a una extensa región que abarcó especialmente a Asia Menor, Grecia y Roma. Toda esta zona coincide con la geografía de las iglesias fundadas en los viajes misioneros del apóstol Pablo. Entonces es lógico pensar que en la zona donde se extendió el evangelio primitivo hubiera mayor circulación de copias de las escrituras originales. Y alabado sea el nombre de Dios. El texto recibido, mis amados, o manuscritos bizantinos, es la mejor representación de estos manuscritos encontrados en la zona bizantina, repito, y se caracteriza por una lectura convincente de palabra por palabra
en vez de las contradicciones doctrinales y desiguales de la traducción o lectura de pensamiento por pensamiento del texto alejandrino, o llamado, repito, textos críticos, que se basan las versiones modernas de hoy. De modo que los manuscritos de origen bizantino y textos recibidos fueron conservados y resguardados por la Iglesia del Señor. El texto sería de alguna forma cuidado y preservado de alteraciones, tanto como de omisiones, como es el caso de los manuscritos adquiridos en Alejandría, ciudad de la herejía y cuna de falsos maestros. Indudablemente, mis amados, es más confiable un texto que se transmitió a la sombra de la Iglesia y directamente escrito por el apóstol Pablo, en lo que respecta a sus cartas o de los escritos de él en los textos bizantinos, que en un texto de escasa difusión geográfica que se concentró mayormente en una zona de herejías doctrinales extremadamente llena de oscuridad, de principios doctrinales torcidos. Así que una vez más, vamos a aclarar que el apóstol Pablo nunca estuvo en Alejandría en su viaje misionero. Todos los originales de sus cartas o escritos fueron reservados y guardados fielmente por la Iglesia del Señor, establecidas en la zona bizantina, no en Alejandría. Conclusión en este editorial: no hay peor ciego como el que no quiere ver la verdad. La confiabilidad, la fiabilidad y la seguridad de que estamos leyendo la palabra confiable de Dios es el principio saludable para la fe de todo creyente. Y alabado sea el nombre de Dios. Y con estas palabras pongo punto final a este editorial, deseándole salud y paz en Cristo Jesús. Les habló el pastor Gerardo Espinosa. Dios es un Dios bueno, y Dios es tan grande como tan grande lo tengas en tu corazón, mi amado y amigo. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí.